Gustavo, en Costa Rica se genera política pública a partir de datos técnicos en este periodo constitucional o a partir de sacadas de clavo. Hijo, qué pregunta más directa y más, más precisa. Desgraciadamente, eh, lo que ha estado sucediendo es lo segundo. Eh, y te lo pongo con un caso clarísimo. ¿Dónde están los estudios con los cuales se retira eh, el fideicomiso de construcción de la carretera a San Ramón y el ex ministro de Obras Públicas y Transportes, Amador, dice que es más barato si lo hace el propio MOP? Nunca demostró datos, nunca demostró los estudios, nunca demostró análisis serios, nunca demostró un solo documento. Nos pasó igual que con la ruta de la educación. Si la tenía, pues no le dio la gana entregarla. Y entonces, hoy la realidad es que no tenemos ruta uno. El fideicomiso está paralizado durante 3 años, no se ha hecho absolutamente nada y todo ese tiempo lo hemos perdido las y los costarricenses por no tener política pública hecha con base en estudios. Te pongo otro caso más. Más de 700,000 personas anualmente eran cubiertas por el programa de educación, de informática educativa de la Fundación Omar Dengo. Entre 300, 400,000 personas de manera permanente y otro tanto que hacía que Costa Rica tuviera un nivel de alfabetización digital envidiable para cualquier país en Latinoamérica y el mundo. Sin ningún estudio, sin ningún documento que lo probara, sin absolutamente un solo dato, se rompe el convenio con la Fundación Omar Dengo. Hay gente que dice, es que eso era esto y eso. Bueno, ¿dónde están los estudios que usted demuestre con que eso era un nido de corrupción? Demuéstreme con datos donde usted tiene los hechos comprobados de que eso era una forma para ayudarle solamente a cierta gente. No los hay, Jonathan, no los hay. Le quitaron a la Fundación Omar Dengo solamente porque había sido creado durante gobiernos anteriores. Eso es una sacada de clavo. Y entonces tenemos hoy 700 y pico mil de personas, estudiantes, jóvenes, que se van a enfrentar a un mercado laboral sin tener educación en la parte de informática. Otro caso más, CINDE, que CINDE había sido creado por gobiernos anteriores, sí, pero CINDE había recibido premios internacionales por eficiencia, por buen uso de los recursos, por técnicas de aplicación, y te estoy hablando que todos esos están documentados, por técnicas en donde se reflejaba que era el mejor camino que se tenía por parte de un país como estrategia para la atracción de inversión extranjera directa, para que los países que querían invertir en Costa Rica lo hicieran de manera más eficiente, de mejor forma y con mayor alcance de generar empleo y demás. Bueno, sin ningún estudio, sin un solo dato, sin tener absolutamente nada de prueba, se rompe el convenio con CINDE, se pasan las actividades a Procomer y Costa Rica, por dicha, viene recibiendo inversión extranjera directa desde hace tiempo y estamos en el empuje, estamos en la sinergia de que eso sucede, pero no hay un solo plan ahorita que nos diga que lo que estaba haciendo CINDE estaba mal. No hay absolutamente nada. De hecho, se copió el modelo de CINDE para tratar de hacerlo ahora, pero se sacó el clavo. ¿Por qué? Porque no quisieron poner a la gente que ellos querían poner. Y entonces, como no pone a la gente que yo quiero que se nombre, porque yo quiero que se nombre con criterio político y no con criterio técnico, entonces le quitamos el convenio a CINDE. Ahí tenés 3 casos y no me imagino la cantidad de casos que deben existir más en donde se toman decisiones con base en sacadas de clavo, se toman decisiones con base no en documentos, sino con base en ocurrencias o con base en clientelismo político y no en criterio técnico o científico. Cosa que está
dicho por la Ley General de Administración Pública. Artículo 16 dice: toda decisión del gobierno, de la administración pública, debe ser tomada con base en ciencia y técnica. Jonathan, yo sé que vos lo sabés, cuando estabas en la Asamblea Legislativa había formas mediante las cuales consultar, tener datos, preguntarle a personas expertas, hacer las investigaciones de caso para tomar las decisiones en política pública. Y así se sigue haciendo en la Asamblea Legislativa en la medida de lo posible. Bueno, en el caso del gobierno esto no ha sido posible y efectivamente lo que tenemos entonces es una administración, y vuelvo al punto inicial con el que conversábamos, una administración que esas cosas que son graves, gravísimas de corrupción, hay medios que las pasan por alto, ni siquiera las cubrieron, y hay medios que las cubrieron, pero entonces como son medios que no favorecen a el liderazgo que yo apoyo hoy, entonces digo que es mentira. No me importa el dato, y eso es muy, muy terrible en Costa Rica, que ya no nos importen los hechos, y que lo que nos esté importando es más si se favorece al líder que yo quiero o lo desfavorece para tomar mis decisiones, y no precisamente la información, los datos, los hechos reales. Es terrible porque entonces llegamos a normalizar precisamente eso, que en Costa Rica no nos importe si nos va mal con tal de que le vaya bien al líder que yo quiero. Eso pasa en Venezuela, eso pasa en Nicaragua, eso ha pasado durante mucho tiempo en Cuba, pero también está pasando ya en Costa Rica, en donde la gente, mientras el líder esté bien, mientras se avale lo que dice el líder, no importa si la realidad dice otra cosa. Vamos a la otra acera. La oposición ha caído en el juego de la confrontación no técnica, sino más emocional de las formas a la hora de atacar lo que el Ejecutivo, a juicio de ellos, está haciendo mal. Creo que aquí hay por lo menos 4 posiciones. Y voy a tratar de sintetizarlas. Hay una oposición que resulta complaciente con el gobierno porque obtiene rédito, obtiene que lo vuelvan a ver cuando el gobierno hace los proyectos de ley del presupuesto de la República, porque los toman en cuenta en casa presidencial para ciertos shows, etcétera, etcétera. Eso es complaciente por conveniencia. Primer tipo. Segundo tipo de oposición. La oposición que es complaciente por miedo. Me da miedo que el presidente me exponga en un miércoles, me da miedo que me invente cosas falsas y que entonces la gente me ataque, me da miedo que me amenacen de muerte, que me amenacen los troles, me da miedo que de alguna manera me inventen un caso, como se lo inventaron al BCT con base en un TikTok, me da miedo. Y entonces esto es complaciente por miedo. Esta otra oposición que es complaciente por no enfrentar, porque comulgan con, porque tienen bases electorales en común. Entonces, como el presidente dice que es muy religioso, entonces yo no lo critico porque yo también soy muy religioso y la gente religiosa está con él y está conmigo. Entonces, si yo lo critico, la gente religiosa se va a ir con él y no se va a quedar conmigo. El presidente dice que está con los pobres, entonces de mi base electoral es principalmente gente que yo creo que es principalmente no es gente altamente escolarizada y demás, sino que es gente pobre. Entonces yo creo que esto me va a traer, no me va a generar votos en el proceso electoral, entonces mejor no critico al presidente o al gobierno, porque esto me puede traer que la gente deje de votar por mí o me deje de ver a mí. Entonces eso es complacencia por intereses electorales. Y está un cuarto tipo de complacencia, que es la complacencia, digamos, que prefiere callar, que cree que no está pasando nada, que dice esto es lo mismo que cuando estaba el PAC, que cuando estaba Liberación, que cuando estaba el PUSC, esto es exactamente lo mismo. Es más, está pasando en Argentina, está pasando en los Estados Unidos, está pasando en Venezuela, está pasando en Nicaragua, está pasando en El Salvador. Esto va a pasar, entonces ni le demos bola, la verdad es que eso no tiene ningún interés. Esa es otra complacencia por ignorancia o complacencia por
comodidad. En lugar de pelear, ¿para qué? Entonces, esa otra complacencia me parece que está afectando también. Jonathan, tenés oposición que está acomodada en los 4 sectores y tenés algunos otros, probablemente, ¿verdad? Porque está con mis intereses de otro tipo, porque tenemos grupos en común a los cuales estamos favoreciendo, etcétera, etcétera. Pero estamos viendo digamos, una oposición, en buena parte, no toda, por suerte, de alguna manera cayó en un ámbito muy complaciente por cualquiera de los 4 motivos que he señalado y que en realidad está dejando pasar cosas que son muy graves para el país, está dejando pasar cosas que son muy graves, que afectan a las personas en su vida diaria y que me parece que de alguna manera tal vez electoralmente no se les vaya a cobrar, pero vos y yo los conocemos, vos y yo sabemos cuál es ese tipo de ejercicio que se ha realizado y uno sabe perfectamente que esto pasa factura tarde o temprano. Políticamente, de alguna manera, se van a recordar como aquella oposición que no hizo su papel de ser oposición. Para eso la nombró el país. Cada 4 años votamos por oposición, quienes votan por oposición, para que hagan oposición, no para que se acomoden, no para que sean complacientes. Además, para que sean duramente oposición, para que se ejerza con toda la fuerza del caso. No te andas con medias tintas cuando haces oposición. Tenés que ser fuerte. ¿Por qué? Porque si no sos oposición, se te mete el narcotráfico, porque si no sos oposición, se te mete la corrupción, porque si no sos oposición, se perjudica a las personas. Y eso no se vale.